Vale, bueno, pues nada, yo también agradezco a Vicente Madoz que esté aquí con nosotros, porque yo creo que es un lujo. Efectivamente, como decía el presidente, pues en marzo de 2020 teníamos previsto haber estado con él en una sesión de encuentros de la Cámara de Comptos. La anterior había sido la presidenta María Chivite, si recordáis, y justo la semana que nos confinaron, bueno, pues estaba previsto esto y lógicamente lo suspendimos y bueno, pues queríamos retomar estas sesiones, volver a hacerlo o hacerlo con Vicente Madoz y antes de, como sabéis, es una charla, bueno, una especie de entrevista y luego pues podéis intervenir si tenéis alguna pregunta. Pero antes yo he preparado un pequeño guión, pues unos datos para centrarnos y para que conozcáis por lo menos y sepáis con quién estamos, aunque seguro que muchos lo conocéis, ¿no? Vicente Madoz Jáuregui nació en Pamplona, 1939, estudió en los jesuitas. En los jesuitas y los inauguró en la calle Mayor, luego un chalet por ahí por la Media Luna, inauguró también el centro actual de los jesuitas en la calle Bergamín, estudió medicina en la Universidad de Navarra y psiquiatría en Oxford, lo cual desde luego no sería nada sencillo en aquella época, ya nos contará un poco algo de eso. En 1968 participó en la creación de la Fundación Argivide, que se dedica pues, al tratamiento de problemas psicológicos y psiquiátricos. Ha ejercido 52 años como psiquiatra y desde luego ha sido un referente de la psiquiatría en Navarra. Yo creo que ha sido el psiquiatra más conocido y más mediático. Él dice que es muy tímido, pero ha sido muy mediático también. Bueno, un hombre comprometido también con la sociedad, con las causas sociales. Fue muchos años presidente de Medicus Mundi y es una persona con inquietudes intelectuales por el saber, más allá de su parcela profesional, algo que siempre es muy enriquecedor, ¿no? Presidió el Ateneo Navarro, participó en la Fundación Bartolomé de Carranza, en la creación del Centro Josefina Arregui, es miembro de Solasvide. La semana pasada hicieron el encuentro anual. Es un grupo de profesionales e intelectuales pues, que se dedican a tratar temas de este mundo y hacen un encuentro el otro día sobre los retos de este mundo. Bueno, se ha prodigado mucho pues, como conferenciante, ha impartido muchísimos cursos, cursillos y ha escrito también, ha escrito sobre los miedos en el mundo, en este mundo, sobre las relaciones de pareja y sobre la muerte. Su último libro es Vivir la muerte. Ha sido reconocido con diferentes premios, distinciones y, bueno, le gusta viajar, leer, pasear, casado en segundas nupcias tras el fallecimiento de su primera mujer, con la que tuvo 5 hijos, 2 hijas y 3 hijos, más o menos. Esa puede ser, el resumen puede ser de tu vida. Más bien 2 hijos y 3 y hijas. 3 hijas. Eso es por fiarme de Google. Bueno, en todo caso, Vicente, Pamplona, 1939, año en que finaliza la guerra. Así brevemente, ¿cómo recuerdas tú un poco aquella Pamplona y tu infancia? Porque los psiquiatras, los psicólogos suelen decir siempre, lo decía Reil, que no, que es la patria de todos nosotros, la infancia, donde se crean ahí las emociones y eso luego tiene mucho que ver con el desarrollo de la vida. ¿Y tú qué recuerdas de aquella infancia tuya? Bueno, pues Pamplona era muy pequeñita, prácticamente no había coches, no había nada, en fin, no había tampoco, en los primeros tiempos no había mucho dinero, es decir, yo pertenezco a una familia bien, entre comillas, porque mi padre era pediatra, pues había 2 pediatras en Pamplona y uno de ellos era mi padre, en fin, bien, pero yo recuerdo lo que era, en fin, yo recuerdo perfectamente ir con los calcetines zurcidos todo el día, mi madre todo el día zurciendo calcetines. Yo recuerdo que cuando les cuento a mis hijos creen que no es verdad, pero llevar los zapatos cosidos por los zapateros, te cosían el zapato porque se habían ido agujereando por las grietas. Es decir, había pobreza, mucha pobreza para todo el mundo, había que buscar comidas, existía el racionamiento, pero aparte de eso, bueno, pues tenías, claro, en aquellos momentos los pollos solo se comían en Navidades. Comías pollo en Navidades como gran cosa, que ahora ya sé que es de lo más barato para comer, pero bueno, en aquellos tiempos era, en fin, algo extraordinario, ¿no? Y entonces yo recuerdo una vida muy tranquila, muy tradicional. Mi padre, que era de Irurzun,
pues era muy dirurzun, y era pues una especie, incluso la medicina entonces era mucho menos científica que ahora, era mucho más sacerdotal. Se solía hablar de, por ejemplo, mucha gente cuando se enteraban de que había hecho psiquiatría decían que era para sustituir a los sacerdotes, porque en aquellos tiempos la gente, los consejeros eran generalmente sacerdotes, ¿no? Bueno, entonces nosotros éramos 5 niños, nos sacaba una señorita que, cosas curiosas, se llamaba Teo, la señorita Teo, nos sacaba a pasear con nosotros y otros 2 niños de otra familia, se juntaban, íbamos 7 niños allá, íbamos de una vida muy tranquila, y recuerdo discutir, las grandes discusiones en aquellos tiempos era que era mejor, si ser hombre, varón, o ser mujer. Nosotros defendíamos que era mucho mejor ser mujer porque no iban a la mili, y ellas decidían que era mucho mejor. Ellas no sabían todo lo de la regla ni nada, o sea que no hablaban de eso, pero vamos, ellas decidían que era mucho mejor ser varón porque teníamos más fuerza física. Bueno, era una vida muy tranquila, se notaba mucho la guerra. Yo recuerdo en mi casa, yo vivía en García Castañón 2, había caído una bomba en Correos, que estaba al lado, y había roto parte de una de las habitaciones de casa. Yo recordaré siempre, pues, la llave de esa habitación, todo estaba soldado, en fin, era una situación. Entonces, yo me crié ahí, a mí me marcó mucho, supongo que mi padre, que se levantaba a las 7 y volvía a las 11 de la noche. Y como éramos 5 hijos, mi madre procuraba que no molestáramos a mi padre, porque él trabajaba muchísimo y estaba muy cansado siempre, parece ser, y no nos dejaba, y nos metían a nosotros, nos escondían. Y bueno, y si no nos mandaban. Y mi padre, para ayudar a mi madre, otra cosa horrible, digo, no os podéis ni imaginar lo que es. Yo estuve como 3 años, bueno, los 5 hijos, mi padre había comprado un coche que era un Adler, que era parecido a los Citroën de toda la vida de entonces. Y en aquel Adler era pequeñito. Yo recuerdo que una vez que se puso 60 abajo, bajando por San Lorenzo, cuesta abajo, a 60 por hora, nos pareció horrible. Vamos, con una velocidad inaudita, porque subir esa cuesta tardábamos 10 o 15 minutos subiendo la cuesta. Bueno, pues voy en esto porque en aquel coche hicimos gran parte de nuestra infancia. Mi padre, para quitarle un trabajo a mi madre, nos decía que le íbamos a acompañar a hacer visitas. Mi padre iba a hacer visitas a los domicilios, iba a las casas. ¿Qué hacía? Nos metía a los 5 hijos detrás en el coche, se paraba allá, subía a una casa y estábamos 20 minutos allá abajo y nos pegábamos una mañana entera, una tarde entera haciendo visitas. Entonces, bueno, era muy tranquilo, muy patriarcal todo y matriarcal. Bueno, aquello, lo que mandaban los adultos era. Y yo recuerdo mucho, recuerdo los guardas que había entonces de verde y que custodiaban pues la taconera, en fin, por ahí había siempre algún señor haciendo. Y en fin, nos contaría muchas anécdotas, pero que esas son de subido de la señorita Teo y tal, que, en fin, más vale no contar. Bueno, yo recuerdo, yo debo tener una cierta tendencia hacia la psiquiatría, porque me acuerdo que una vez la señorita Teo cogió en su turno, a vez de cogernos a los 2 siempre, introdujo a 2 otros que no sabíamos de dónde venían, otros 2 chicos de nuestra edad, pero uno era tartamudo, y entéme aquí que yo me hice tartamudo. Y mi padre no entendía porque yo de repente era tartamudo. ¿Pero era como una muestra de empatía? ¿O? No, ¿qué va? Muestra de empatía, le copié, no sé por qué. Y mi padre, hasta que descubrió, y en fin, ya le dijeron que el tartamudo fuera. Pero sí. Oye, y lo de medicina, sí que es cierto, siempre ha pasado, ¿no? Lo de padre médico es una profesión que ha pasado de padres, hijos e hijas. Pues mira, yo no lo tuve tan claro, porque yo os voy a contar por qué soy psiquiatra. Yo tendría 15 años, supongo. Tuve
la única vez en mi vida he tenido un síntoma psiquiátrico típico, que entonces yo no sabía que era psiquiátrico ni nada, pero tuve la sensación de despersonalización, que es que de repente, imaginaros que estamos aquí y yo de repente veo a ver todo como sin límites, poco claro, ¿no? Como si fuera en cine. Yo me acuerdo, yo me noté, y bueno, y estaba en casa, estaba mi padre, que sabía algo de pediatría, de psiquiatría, nada del mundo, porque era o ir el manicomio o no manicomio, la única psiquiatría de aquellos años. Bueno, entonces le dije a mi padre, y no se me ocurrió mejor decirle que, oye, papá, me estoy volviendo tonto. Y mi padre se enfadó mucho y me dijo que dejara de decir tonterías. Pues yo me quedé muy así, fui al colegio, yo hice ya una extensión de mi pensamiento y dije, aquí no me entiende nadie. Claro, en plena adolescencia yo ya pensé que yo debía ser hijo de gitanos, que a mí no me entendía nadie, y entonces culpaba a mi padre y a los profesores del colegio de que no me entendían. Yo, bueno, nunca volví a tener más síntomas y yo no tenía problemas nunca de socialización, yo estaba muy, muy metido, pero ese día, con 15 años yo decidí que se sufría mucho más, fue mi primera intuición psiquiátrica, se sufría mucho más con el dolor moral, con el dolor psicológico, que con el dolor físico. Y yo decidí que iba a ser o médico para curar este tipo de síntomas, o sea, psiquiatra, o profesor de colegio. Y yo, bueno, cuando acabé la carrera, cuando acabé el bachiller, al final ya ahí sí influyó mi padre. Yo, es más, yo no quería estudiar aquí, porque, en fin, yo quise estudiar en Zaragoza, pero no había dinero en mi casa y dijeron que si quería ser médico aquí, si no, que otra cosa. Bueno, y me quedé, y por eso y por eso tuve muy claro siempre que yo iba a hacer psiquiatría, porque eso lo mantengo hoy en día. Es mucho peor. Al dolor moral nosotros le llamamos el sufrimiento. Es mucho más duro para un paciente el sufrimiento que cualquier dolor físico, por muy fuerte que sea. En aquellos años, Vicente, bueno, ir a la universidad tampoco era tan común, pero lo que no era para nada normal era que un estudiante se fuese a Oxford en aquellos años, ¿no? Entonces, aquella aventura, ¿cómo? Bueno, aquella aventura, en línea con lo que estaba diciendo, yo quería ayudar en la cuestión un poco psicológica, lo que yo entendía que podíamos ayudar. Entonces yo ya durante la carrera me metí en el departamento de psiquiatría de la universidad, que había en la universidad, y yo era uno de los alumnos internos, me parece que se llamaba aquello. Entonces yo era uno de los alumnos internos y bueno, hacíamos no prácticas de psiquiatría, pero en el hospital pues íbamos a ver enfermos, en fin, hacíamos algunas. Y bueno, en ese era un departamento de psiquiatría muy inquieto, muy movido, muy moderno para aquella época, y que lo dirigía Pepe Soria, José Soria. Este era un hombre numerario del Opus Dei y que había sido secretario de la universidad de aquí en aquellos años, estoy hablando de los años 50 y pico. Y este hombre era muy inteligente y decidió que la única manera de poder formar un equipo de psiquiatría era irnos todos al extranjero. Él se fue a Estados Unidos, a mí me buscó un puesto para ir a Oxford, otros fueron a Alemania, fueron 2, otro compañero mío, Pedro Enrique Muñoz, que murió hace poco, que fue el que fundó conmigo luego Argivide. Este se fue a París y todos nos esparcimos por el mundo con idea de al cabo de los años, 2, 3, 4 años, volver juntos. Y volvimos. Entonces, verdaderamente, mi estancia en Inglaterra a los 4 años no tiene nada que ver con lo que pueden ser, bueno, mis hijos después han ido allá, en fin, no tiene nada que ver. En mi época, Inglaterra, bueno, era recordaréis, claro, en Franco y tal, no se podía, estábamos aislados. Para ir al extranjero había que hacer 28.000 papeles y gaitas, y no era fácil ir allá, ¿no? Entonces, en Inglaterra, yo lo que hice es trabajar muchísimo, aprender todo lo que podía.
recuerdo que solíamos ver, apenas había españoles. Yo coincidí con un médico español que fue también al hospital después mía y con un colombiano. Fuimos los tres que coincidí, pero lo demás lo que había era mucho gallego, mucha gente gallega que solían formar una comunidad de gallegos que no solían aprender ni el inglés, que se pegaban allá, llevaban 15 años y no hablaban ni inglés ni nada, que su tarea era limpiar casas, pero limpiar casas mudos, porque no... Y yo me tocó ver a muchos, porque teníamos una especie de contacto, vamos, no os he dicho, mi jefe en Inglaterra era de Donosti. Entonces, él estaba ya medio huido por cuestiones de la guerra y tal, pero bueno, a mí me vino muy bien porque fue muy duro, vamos, no nos facilitaba nada las cosas, pero nos exigía mucho. Y vamos, yo allá trabajé mucho, sufrí mucho. Me acuerdo una vez, yo estuve cuando lo que aquí llamaríamos en un MIR, el cuarto año, el último año, me mandó a mí, sin estar capacitado teóricamente para ello, a dirigir una zona que era como un Tudela. Tudela y toda la zona de la ribera, imaginaos esto, 80.000 habitantes. Y de pronto me soltó a mí en Horton, en el hospital Horton, bueno, y de mí dependían 80.000 ciudadanos, todos los médicos de la zona, vamos, lo pasé, vamos, no he sufrido más en mi vida. Trabajaba 48 horas al día, en fin, todo lo que sea. Ahora aprendí todo. Claro, allá aprendí, además, allá era muy frecuente que nos llamaran a ir a la policía te llamaba a menudo a ir al puesto de policía, pues a atender urgentes, te llamaban de los hospitales, estaba muy abierto en este sentido. Y entonces, bueno, estuve allá, tuve que volver entre medio aquí a hacer la mili, porque yo había hecho mili y yo era alférez de complemento, pero de pronto recibí una nota de que si no volvía, no me acuerdo cuál era el término, pero me echaban y no podía volver a España porque, bueno, no podía volver, no me acuerdo por qué, pero entonces vine aquí, estuve 3 meses en Huesca y luego me volví otra vez allá en ese intervalo antes de que me repudiara el ejército. Y luego he sido alférez mucho tiempo, no sé, hasta que un día ya me dijeron que no tenía que firmar y ya no firmé. Bueno, en todo caso, Vicente, vaya cambio, ¿no? Bueno, a Oxford y luego Oxford, bueno, en el mundo, en la psiquiatría también, ¿no? En la psiquiatría todo, es que no tiene nada que ver. Claro. Bueno, fijaros, digo porque muchos de los que estáis aquí tenéis la edad de mis hijos, como ellos no me creen, supongo que tampoco vosotros. Pero bueno, en aquellos tiempos, a ver, no sé qué iba a decir, pero tiene que ver con que en España no existían psicólogos, no existía la carrera de psicología todavía, solo podíamos hacer psicología, una especie de lo que hoy se llamaría máster, que era lo que tampoco se llamaría online, porque entonces no existía esto, era por teléfono. Había un cursillo en Madrid que si ibas una vez al mes allá un sábado a la mañana y luego te mantenías por correo postal o por teléfono con los profesores, al cabo de un año te daban el título de psicólogo si antes tenías el título de psiquiatra o de filósofo. Entonces tenías que hacer esto y luego pedir aquello. Yo tengo ese título, no lo he presentado nunca porque me da vergüenza, porque claro, lo mismo que tengo el título de neurólogo, que tampoco lo he presentado nunca, pero en aquellos tiempos éramos neuropsiquiatras. No había psiquiatra como tal, era un neuropsiquiatra, que era lo que era Soto. Federico Soto era neuropsiquiatra. Los de la época eran neuropsiquiatras, hacían un poco lo mismo, te trataban una epilepsia que psiquiatría, en fin, lo que fuera. Entonces,
Bueno, no sé. Sí, mira, citas a Federico Soto, que hace poco sacaron su biografía, Sí, que la ha sí. escrito Vicondoa, esta periodista, bueno, que es muy conocido, pero igual hay gente que no conoce la anécdota esa de que ha sido otro personaje en la Sí, psiquiatría, pues muy conocido, sí. referente, igual antes que Sí, sí, era, bueno, era el anterior a ti, digamos, ¿no? era el único psiquiatra que existía. Bueno, había otro, dos Pero es había. verdad que bajaba por las escaleras ahí sentado haciendo Sí, sí, locuras. sí, hacía locuras y además le Le gustaba. gustaba. Y además tenía unos coches magníficos y le gustaba hacer, en fin, desparrames y cosas. Era un hombre extraordinario, muy listo, listísimo. ¿eh? Él fue profesor mío también cuando yo hice la carrera, él daba psiquiatría. ¿m? Y luego, bueno, luego tuve más contacto con él cuando ya volvimos y tal. Aunque él se enfadó conmigo. Puso un recurso al gobierno de Navarra, porque yo cuando volví de Inglaterra, volví a la universidad, es decir, yo volví a mi universidad. Y os lo cuento esto para ver. Entonces, la universidad tenía el pabellón G, no sé si alguien conocéis el complejo hospitalario, el pabellón G que es donde está ahora la dirección. Entonces estaba la universidad, aquello lo tenía la universidad en aquellos años y bueno, en el pabellón tratábamos pues enfermos de todo tipo. Yo volví de Inglaterra, bueno, pues bueno, yo, a mí me pidieron quedarme en Inglaterra. Y no, Porque no te tentó. no, no me tentó. Yo lo tenía muy claro. Yo tenía muy claro que había ido allá para traer aquí y además yo me decía, y lo digo, ¿por qué no voy a hacer yo lo que estoy haciendo en Inglaterra? Lo voy a hacer en Pamplona. Soy yo mismo, pues hago lo mismo. ¿eh? Y efectivamente, yo cuando volví aquí tenía muchas ganas de hacer todo lo que ya había hecho allá. Es decir, yo vine aquí y montamos un hospital de día, que aquí no era desconocido. Nos cedió un señor un chalet y montamos un hospital de día. Y yo, en el hospital de Navarra, debajo hay unos sótanos tremendos. Y debajo del pabellón G había unos sótanos que había un cuartico. Y montamos la consulta de psiquiatría en el cuarto, en el sótano. Montamos una consulta de psiquiatría y empezamos a... Bueno, yo tengo ahí mis dos, llamémoslos MIR. Uno de ellos es catedrático, ya se ha jubilado, es catedrático en Santander. Y el otro fue aquí Pepe hoy. Bueno, ahora me saldrá. Bueno, formamos esto y de repente, bueno, aquello tomó fama. Tomó fama y la gente del hospital empezaron a mandarnos pacientes a esto. Se enteró Soto, consideró que era una especie de que no teníamos por qué tener nosotros una consulta de psiquiatría, se quejó al gobierno de Navarra, bueno, a la Diputación de entonces, y nos cerraron la consulta de psiquiatría. Con lo cual yo le tengo esa manía un poco de que me cerró la consulta. Pero como entonces, en aquel entonces, os cuento porque ya le contaba a él, en aquel entonces también a nosotros, el departamento, nos echaron de la universidad, ahí cambió nuestra historia. Bueno, creasteis a Sí. RIDE y Bueno, entonces nosotros en aquel entonces hicimos un informe que estaba muy bien, pero que era muy avanzado para aquellos tiempos, sobre la salud mental en la universidad. Nos pidió el rectorado hacer un estudio sobre salud mental en la universidad. Hicimos un estudio que yo creo que estaba muy bien hecho. Todos habíamos venido de otros países, en fin, pero claro, pedíamos mucho. Pedíamos que los profesores tenían que tener un respeto con los pacientes, en fin, aquello les pareció horroroso. Dijeron que total, que se enzarzó allá y nos mandaron. Nos fuimos de la universidad. Y entonces nos quedamos. Yo me acordaré que entonces ganaba en la clínica de la universidad 21.000 pesetas. Me iba a casar yo ese año en diciembre y estábamos en junio cuando nos echaron y pasé de 21 a 8.000 pesetas, a ganar 8.000 pesetas. Con lo cual mi boda se quedó ahí tambaleante, lo cual me vino muy bien porque no invité a nadie. Me casé en lo que era entonces, que existía todavía una capilla en el Museo de Navarra. Esa era una capilla
me casé allá, le dije a todo el mundo que no fuera nadie, que no quería regalos, que nadie quería, yo era creyente y que yo iba a celebrar allá una misa a las 9 de la mañana y me iba a casar. No quise llevar me enteré que no hacía falta testigos, bueno, hacía falta luego para la cosa civil, pero bueno, no. Y bueno, entonces nos fuimos de la universidad de una manera un poco, y nos quedamos, pues no sabíamos qué hacer, y entonces decidimos formar lo que luego se llamó Fundación Argivide. Pero cuando fuimos a plantearla como una fundación, descubrimos, oh horror, que el otro, que era Pedro Enrique Muñoz, que es este que se murió hace poco, era sevillano, que era el que había estado en París, pues bueno, fuimos a poner con fundación y tenía antecedentes penales. ¿Qué había pasado? Que estando yo en Inglaterra, debía haber aquí, eso lo conoceréis más vosotros, debía haber aquí alguna votación de estas franquistas que había que votar que sí. Lo que fuera, no sé de qué sería, no sé cuál era. No me acuerdo, pues sería en el 50, sería en el 63 o por ahí, alguna. Bueno, y este hombre, que él entonces era izquierdoso, luego se ha muerto muy derechoso, pero bueno, en aquel momento era muy izquierdoso, pues había con otro profesor de la universidad, habían ido por Pamplona pegando pegatinas, vota no, vota no, vota no, y le pescaron. Le pescaron a él y al otro y lo estuvieron en el calabozo, donde está donde el gobierno civil, en el calabozo de abajo. Y tenía antecedentes penales. Y no pudimos hacerlo, no era autorizado. Y entonces nos inventamos una sociedad anónima que se llamaba ESMEDA, que era Sociedad Médica de Estudios Antropológicos, Sociedad Anónima. Y nos formamos ahí, ahí empezamos en el 68 siendo sociedad anónima. Nos fuimos, alquilamos un piso, tuvimos la gran suerte de que una señora de al lado muy mayor, me acuerdo perfectamente de ella, una señora de 80 y pico años, nosotros tendríamos entonces yo me casé con 28, 28 o 27, tendría, no sé, 28 años. Pero se compadeció de nosotros y nos dio alguna silla, en fin, fuimos montando allá con aquella señora. Y yo recuerdo que mi primera consulta que tuve era un despacho privado, la gente iba privada ya, ¿no? Pero yo estaba sentado en una caja de maderas que era, ¿cómo se llama? De no sé qué mangado que era de naranjas. Entonces, bueno, entonces, mi vida ha sido siempre, yo he sido muy tímido. De hecho, mis padres decían que era muy tímido y me pusieron ya ese complejo de tímido que, bueno, yo no sé, pero sin embargo siempre he sido muy inquieto. Yo creo que si hubiera nacido ahora me habrían dicho casi seguro que era hiperkinético, porque me gustaba mucho moverme y, en fin, yo estaba en todas partes, ¿no? Y siempre me ha gustado, por eso todo esto que dices que he sido, no he sido. Yo le digo a mi mujer ahora y a mis hijos que tampoco me creen, yo he sido un vago contrariado. Yo siempre me he considerado un hombre vago. Y además, bueno, me gustaba, si podía dormir hasta las 10, mejor que a las 8. Era un vago contrariado, pero bueno, me contrariaron, los ingleses me contrariaron del todo. Me cambiaron, porque empecé a madrugar, empecé a tal, y bueno, entonces, ¿qué de la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría de ahora no tiene nada que ver con lo que era. Ha cambiado cada 2 años. Ya en mis tiempos, yo he vivido, creo que nadie en la humanidad ha tenido la suerte que he tenido yo y los de mi generación. Hemos vivido una época en donde hemos estado cambiando de generación cada 2 o 3 años según los sociólogos. Es decir, yo tengo un hermano pediatra que es 3 años más joven que yo. No tiene nada que ver el colegio de jesuitas que fue él 3 años después que el mío que había ido yo. No, nada que ver. Cambiaban las cosas, han cambiado muchísimo las cosas, todo. Ha cambiado una barbaridad, con lo cual nos hemos tenido que ir adaptando a todo, ¿no? Y en el tema psiquiátrico, yo por ejemplo ahora estoy
yo me he jubilado a los 76 años, me jubilé. De este cuento hace ya 6, tengo 82 y medio. Pero tengo las mismas ganas que entonces y la misma inquietud. Vamos, yo creo que estoy viviendo la mejor época de mi vida, lo digo claramente. Y eso que yo soy muy creyente vamos, creo totalmente en que hay que estar presente. Siempre yo me acuerdo que cuando hablaba en escuelas de padres, que monté montones y colegios, que he ido a todos los colegios de por aquí y de por otras partes del país, vamos, yo siempre les decía a los padres que pensaran, si querían educar bien a sus hijos, en cómo se iban a morir sus hijos. Joder, se quedaban todos, hombre, no hay toques, no sé qué. Yo creo que pensar en la muerte ayuda mucho a vivir. Por eso mi libro se titula así. Estos 2 libros, también tengo que contar todas mis miserias. Estos 2 libros, el primer libro que escribí sobre los miedos del hombre moderno, no sé ni cómo salió. Fue un vecino mío que se empeñó. Yo estaba entonces en la cresta de la hora. Yo tuve una época en que era VIP. Ya sabéis lo que es VIP. Vamos, VIP en todo. Era VIP y me enseñaba, tenía que ir a todas partes. Tal. Me han ofrecido ser consejeros, alcalde de Pamplona, de todo, 1000 veces, distintos. En cuanto se acercaban a mí se daban cuenta que no y salían. Ya bueno, pero bueno, por lo menos me ofrecían, de todo. Pero era curioso, cuando Calixto Ayesa, que os sonará, fue consejero, Calixto Ayesa estaba muy inquieto y era porque, según él, no sé quién le había dicho, yo asesoraba a los de Izquierda Unidas, que yo jamás... Bueno, entonces, ¿me entendéis? Nadie me colocaba muy bien dónde era yo y tal. Bueno, entonces, yo siempre he sido muy tímido y he tenido un defecto tremendo, que nunca he sabido decir que no. Lo mismo que a Fermín. En cuanto me dijo, irás, digo, pues voy. Es decir, no soy capaz de decir, no me da la gana. Porque digo, que podía haberlo dicho tranquilamente. Decir, oye, que voy a ir a contar mi... Bueno, entonces... Pero Vicente, esto que decías de VIP, que es verdad que estuviste en todas las salsas y sí, en todos los sitios. Hasta que me di cuenta que no quería estar. Que te parecía, yo te he leído por ahí, decías, me pareció todo una chorrada. Sí, yo me di cuenta que era una falsedad todo. Yo me di cuenta que me estaba equivocando. Y entonces sí puse especial hincapié en salir de ese mundo del VIP y del estar en todas partes. Bueno, pues fijaros, en aquel momento yo era presidente, yo el más inculto de todos los eruditos del Ateneo era yo. Pero me nombraron presidente del Ateneo y allá los tenía a los 6, a todos. En fin, yo soy salsero y me gustaba hacer las cosas y tal, y sobre todo que tampoco supe decir que no. Pero bueno, sí que hubo un momento en que decidí que tenía que salir de esa, que me estaba ahogando, que yo no quería estar en ese estatus. Y entonces, ¿sabéis lo que me vino muy bien? Que entonces, os acordaréis, Diario Navarra hacía, no sé si era el siglo XXI, no sé cómo hacía, en el Hotel del Toro, sí. Se hacían unos festejos, en fin, que la gente iba a comer, o no sé si eran cenas o algunas gaitas, y había uno que le invitaron una vez a mí, como me has invitado tú aquí. Y yo dije, sí, esta es la mía. Y entonces estaban todos, era muy político aquello, había muchos políticos de distintas razas y tal, y yo dije, así me solté. Oye, dije todo lo que me parecía de los políticos y tal. Oye, desde entonces estuve en Diario Navarra, he estado vetado varios años. Ya no, vamos, daba igual que hablara de diario, vamos, podía hablar de lo que hablara, no me mencionaban ni para Dios, vamos, ya no. Y eso que era muy amigo de la antigua, bueno, y soy amigo, pero bueno, no, había normas superiores, ¿no? ¿Te enfadaste con el Opus, con el diario, con todos los poderes fácticos? Lo que pasa, no se enfadaron. No, luego ¿Has hecho las paces luego? Luego hacíamos las paces, hemos hecho las paces. Yo otra vez me peleé también, antes le contaba, me he peleado muchas veces. Claro, yo hablaba mucho de sexo. Hubo 2 cosas que a mí
que fue una de las razones por las que me interesé en la muerte. Yo llegué a Inglaterra y me di cuenta de dos cosas que no me había hablado nadie en la carrera, nadie. Una era de morirse. Nadie me había hablado de que había que morirse y que los médicos teníamos que ver con gente que se moría. Con lo cual, allá pues, empecé. Y la otra cosa, de sexo. Yo sabía de sexo nada, porque en aquellos tiempos, hombre, si os cuento que en jesuitas, si decías puta, te expulsaban de la congregación mariana, y si te veían hablar con una chica, aunque fuera prima tuya, te echaban también. Fijaros qué mundo he vivido yo, claro. Era una cosa horrorosa aquella. Vivías en un mundo. Yo siempre les he dicho a los pocos obispos, cuando he tenido ocasión, que a mí los obispos me amargaron la vida. En cuanto al sexo y eso, vamos, yo recuerdo, desgraciado de mí, bailando, me acuerdo una vez con una chica que ahora es muy amiga mía, pero bueno, que era muy, en fin, muy melosa y tal, y no sé qué. Total, que me sentí yo, ya os podéis imaginar cómo. Me sentí como, y ¿sabéis lo que empecé? A rezar por dentro, Padre nuestro que estás en los cielos. Claro, es un mundo que no os podéis ni imaginar lo que era aquello. Bueno, entonces... Vamos a atacar sí, un poco a algún tema que quería sacarlo aquí. Mira, cuando ibas a venirla hace 2 años teníamos un grupo, Ainara, no sé quién es, qué auditora estaba haciendo un informe sobre salud mental. Sí. Y ese informe concluye, bueno, analizamos los últimos años, 14-19, hablamos del gasto que había aumentado. Aquel año, el último, el 19, eran 58 millones, se destinaron. Nosotros dijimos que había recursos suficientes en salud mental, en los centros, en las unidades de atención y hospital de día, pero escasez de plazas y de recursos, pues pisos tutelados y todo eso. 2 partes bien claras y 2 opiniones muy diferentes, y dimos 2 recomendaciones: plan de promoción de la salud mental y prevención del suicidio, de lo que te quería comentar luego. Pero tú brevemente nos puedes decir si, primero, estás de acuerdo con ese análisis, y segundo, ¿cómo resumirías la situación de la salud mental pública, del servicio público? Bueno, ahora está hecha un desastre. En este momento está hecha un desastre. Coincide que mi hija pequeña es ahora la directora de salud mental infantil, y están pues desde hace mucho tiempo faltándole 2 psiquiatras, 2 psicólogos, y ella está, bueno, pues metiendo horas, ella y todos los demás. No, ahora está muy destartalado todo. Yo cuando ibais a hacer este informe, recuerdo que a ti me parece que te dijo, a no sé quién le dije, que pensarais que se había ido perdiendo algo que fue importante en el año 86. Cuando en el año 86 se puso en marcha el plan de salud mental en España y se puso en Navarra, Navarra fue pionera, porque precisamente nosotros en Argivide habíamos conseguido que Diputación de Navarra hiciera no sé qué informe, yo no sé nada de leyes, una ley por la cual la Diputación era responsable de la salud mental de la comunidad. Y por lo tanto no tuvimos que andar con problemas es decir, pudimos absorber a los que eran de la Seguridad Social Nacional y a los que eran del gobierno de aquí. No hubo pegas, ¿no? Incluso puedo decir que en ese sentido el primer examen que se hizo de PIR, que era psicólogos internos residentes, en España lo hicimos aquí, en Navarra, precisamente con Carlos Artondo, que es ahora el director general de salud. Lo hicimos aquí porque íbamos muy avanzados con relación. Y, sin embargo, ese plan de salud mental lo conozco muy bien. Nosotros, en el momento aquel, el gobierno de Navarra, no Carlos Artondo, que era el consejero, el gobierno de Navarra pidió a Fundación Argivide que les ayudáramos a montar el plan de salud mental en Navarra. ¿Por qué? Porque el borrador de ese plan de salud mental entonces estaba Felipe González, a nivel de España, lo habíamos hecho nosotros. Es decir, el plan de salud mental estaba aquí. Previamente al 86, aquí hubo, en los años 70 y pico, quizás lo conozcáis bastantes de vosotros, un plan
el PASE, que era el Plan de Asistencia Sanitaria Navarra, que no sé si os sonará o no, pero en ese plan ya hicimos nosotros un plan de salud mental para Navarra, en ese PASE, que por ahí andan sus papeles de aquella época. Bueno, total, el Gobierno de Navarra nos pidió a Argibide que formáramos a la gente y lo formamos. Vamos, yo estuve 10 años en Burlada, de director del Centro de Salud Mental de Burlada, y bueno, empezamos a hacer, y ahí la clave de lo que voy a decir es que formamos un plan de salud mental comunitario, de la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una cosa que yo he aprendido mucho viviendo. No tiene nada que ver con que yo te vea a ti en mi consulta, donde tú vienes desgraciada y te sientas con un señor que es tan honesto y tú me dices lo que te parece y tal, a que te vea a ti en tu casa con tu familia. Es distinto. Es decir, y la salud mental comunitaria es salir a los sitios, meterte a los sitios, hacer prevención comunitaria. Por ejemplo, nosotros en aquellos años hicimos el plan Geroa, que era un plan que hicimos y funcionó muy bien. En la calificación que hizo luego la UNAR, aquel plan Geroa, era prevenir que no tuvieran problemas de salud mental los niños que vivían en familias que nosotros ya teníamos conocidas, de que eran familias distorsionadas o con algún problema. Es decir, todo eso, el ir como nosotros empezamos a ir bueno, yo aprendí muchísimo. Yendo, por ejemplo, nosotros íbamos semanalmente a Elizondo, a toda la zona del Bidasoa, luego íbamos también a la zona, a la parte izquierda, ¿ves? Bueno, lo que os iba a contar es que yo tuve una desgracia, que en el 2011 tuve un ictus cerebral y perdí mi memoria. Y entonces tengo borrados parte, es decir, tuve un síntoma que es la disfasia nominal, que yo quería decir esto y en vez de decir botella decía caracol. Y entonces ahora tengo muchas dificultades para acordarme de golpe de nombres de tal. Bueno, pero lo importante es que se hizo un plan de salud mental comunitario donde había que invertir en personas, pero mucho en educadores sociales, en personas rehabilitadoras, enfermeras, psiquiatras, psicólogos, y en gasto para poder ir a desplazarte a los distintos sitios que íbamos a pasar consulta. Yo he pasado consulta en todas, en toda la zona norte de Navarra, aunque no sé euskera, que lo notaba entonces, que claro no sabía, pero bueno, yo he pasado en todos, en Lesaca, en fin, en todos estos sitios, y además teníamos el compromiso de ir a entidades, por ejemplo, todos los centros de ancianos geriátricos de la zona teníamos que ir a visitarlos. Yo he visitado todos los centros geriátricos de toda esa zona, y allá hemos aprendido mucho, que el 50% estaban deprimidos de los ancianos que estaban allá, y que tratándolo aquello mejoraba enormemente todo el ambiente. Es decir, bueno, este plan que lo defendíamos nosotros, sobre todo Arribide, es más incómodo para el personal, porque claro, te hace moverte, salir, en fin, ¿no? Y nos fueron acortando los distintos, decían que había agravio comparativo, que nosotros hacíamos cosas que no hacían los demás centros de salud mental, y en vez de decir, vamos a hacer todos lo que estaba escrito que había que hacer, lo que hacían era quitarnos a nosotros. Nosotros empezamos pasando consulta mañana y tarde. Lo primero que nos dijeron que no podíamos ir a la tarde porque éramos el único centro de los 9 que había que iba por la tarde, porque los funcionarios no iban, o lo que fuera. Bueno, nos quitaron eso, nos quitaron ir a los sitios. A pesar de todo lo hicimos. Bueno, y a lo que
cuando hicisteis este plan, fue un momento especial. Fue un año, supongo que sabéis, que a Argibide nos lanzaron a freír buñuelos. Es decir, nos echaron de una manera, a mi modo, bueno, estoy convencido, absurda, diciendo que iban a hacer con nosotros un plan que no hicieron. Bueno, total, nos echaron. Y entonces, a mí me gusta ser muy claro. En Navarra había dos potencias en psicología, en psiquiatría. Una, la que, digamos, lideraba Argibide, y otra, la que lideraban unos, que soy muy amigo de ellos, que les llamábamos los divinos, que son, bueno, los divinos son la unidad de psiquiatría del Hospital de Navarra, no la de Virgen del Camino, sino la del Hospital de Navarra, que está donde la maternidad. Son divinos porque son tíos muy listos. Estos eran de la Seguridad Social Nacional. Bueno, y estos de repente empezaron a meter todos en plan, bueno, les gusta. Bueno, Alfredo García, que es el director ahora del complejo hospitalario, trabajó conmigo en Argibide, pero a él le gustaba más y se metió ahí, bueno, forma parte de ese equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Estos, por ejemplo, yo siempre les he criticado una cosa y se lo he dicho a ellos, por eso lo puedo decir en público. Es decir, ellos eran manicomiales. Se habían formado todos en manicomios. No habían, así como yo he ido, vamos, yo iba a Elizondo y tenía que ir andando a un caserío que había no sé dónde, porque allí había una señora que el médico de cabecera no sabía si tenía esquizofrenia o demencia, iba yo andando con él. Bueno, es decir, me he metido y pues estos no estaban preparados ni para la consulta ambulatoria ni para esto. Y entonces estos son los que han hecho todo el plan, han organizado gran parte del antiguo manicomio, han hecho cosas muy bonitas, a mi modo de ver exageradamente bonitas, económicamente me refiero, exageradamente bonitas, pero no se han pagado otros dineros que hubiera sido mejor, pues qué sé yo, hacer prevención primaria con niños de familias, lo que sea, ¿me entendéis? Bueno, en ese momento, todo lo que habéis visto, los que hayáis hecho bueno, esa especie yo no lo he visto, no lo he visto porque me da mucha pena, pero yo sé que han hecho varios servicios, uno de estancia media y estancia prolongada, en fin, todo esto lo han hecho muy bonito, arquitectónicamente bonito, pero yo soy más del mundo de la relación personal. Es decir, por ejemplo, las dos unidades que hemos tenido y que existen, las únicas que tenemos de internamiento, yo os digo, y os lo digo de corazón y me da una pena tremenda, son dos pequeños manicomios. Que te ingresen en una de esas unidades son pequeños manicomios, más modernos que los manicomios. ¿Por qué? Bueno, yo luego he tenido la suerte, luego estuve de director en Elizondo, de la clínica de Elizondo, y estuve aquí en Padre Meni director 11 años, hasta que al final me enfadé con las monjas. Sí, me enfadé, porque me parece que eran muy peseteras, lo único que querían era ganar dinero, pero no hacían lo que había que hacer. No, y me fui, les dije que lo sentía, que yo, que soy además creyente, católico, confeso, dije, a mí me parece que esto es inmoral. ¿Quién se quedó? Mi ayudante, que trabajaba conmigo en Argibide, que a ese le daba menos, que era Manolo Martín, que lo conoceréis alguno. Es decir, entonces en la psiquiatría hay distintos modos de concebir, que todo es necesario. Primero, cuando estaba en la fase VIP, una vez me preguntaron si se podría hacer una atención psiquiátrica ideal, una atención en salud mental ideal, y dije que sí, pero que era imposible porque eso costaría tanto como cuesta el resto de toda la sanidad en España, en Navarra. Habría que invertir muchísimo para hacer ideal, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que ahora tenemos una salud mental, pues para empezar, y vuelvo a lo presente que habéis comentado alguno de vosotros, esto que se ha pasado con el COVID. ¿Qué ha pasado con el COVID? Nos hemos vuelto todos locos. Es verdad que han aumentado los suicidios, es verdad que ha aumentado la ansiedad, es verdad que ha aumentado la depresión, pero yo no sé si han aumentado la patología psiquiátrica o no. Porque hay vamos a ver, en medicina hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa que es la patología y otra cosa que es la salud. Es decir, entre estar enfermo y tener patología. Es decir, muchos de los que estamos aquí, seguro, bueno, muchos no, yo seguro, y todos los que estamos de mi edad, seguro, tenemos muchas patologías. Pero yo me considero que tengo muchas patologías, tengo una fibrilación auricular, soy de Sintrón, en fin, pero yo me encuentro muy sano. Yo tengo salud. Y el mayor problema que ya existía antes de la COVID, es que se estaba perdiendo, no había más problemas psiquiátricos. Problemas psiquiátricos como tal hay un 25% de la población, más o menos. Pero lo que hay es mucha gente que carece de salud, que no tiene salud, aunque no tengan incluso patologías. ¿Qué me refiero? Tener salud es estar libre. Salud viene de salvado, de salvarse. Y entonces significa tener salud es estar a salvo para poder ser autónomo, vivir tu vida, gozar, hacer lo que te dé la gana, aunque tengas tu hernia, tengas tu corazón y tengas... Es decir, entonces lo que ha habido siempre desde hace muchos años, mucha falta de salud. Y ha habido mucha falta de salud porque también ha habido mucha falta de formación. Para tener salud tienes que ser autónomo, capaz de gobernar tu propia vida, ser capaz de manejar tu propio relación con tu propio ser, con lo que estoy haciendo. Es decir, todo eso, bueno, evitaría, yo creo que lo que ha demostrado, lo que ha pasado con el COVID, es que esa falta de salud que ya existía previamente, que la tenía, vamos, yo la he visto en mi despacho, había mucha gente que no tenía salud, bueno, pues que es gente que te dice que vive amargada, que está hasta los cornos, que no sé qué, que bueno, que no tiene ilusión por nada, que no tiene, bueno, no le apetece nada, en fin, hay muchas formas de falta de salud, ¿no? Bueno, entonces, en psiquiatría, y es lo que tenemos ahora el problema, ¿no? No sé cómo se va a enderezar. Bueno, precisamente, lo digo, Carlos Artondo, a los meses de estar aquí, un día me lo encontré y me dice, oye, ¿sabes que aquello que hicisteis a Arribide hace 30 años se lo han cargado todo? Y dije, pues sí, ya lo sé ya. Se lo han cargado, sí, se lo han cargado. Es decir, ahora estamos en una psiquiatría. Bueno, yo tengo 2 hijos psiquiatras. Yo tengo mucho pesar de si son buenos psiquiatras. Tengo de mi hija, de Clara, sé que es muy buena psiquiatra, porque sé que le conmueve el paciente y se pringa con el paciente. Del otro que tengo en Madrid, allí los madrileños, no sé si es la jefa de Madrid o lo que sé, me lo ha hecho un poco, pero en fin, no lo veo excesivamente, no tengo claro, pero una cosa que yo nunca pensé que podía ocurrir a un psiquiatra era deshumanizarse. Ahora están muy deshumanizados. Muy deshumanizados, vamos. Yo, por ejemplo, no entiendo, si yo te he visto a ti, suponte, te veo a ti, tú eres mi paciente y yo voy contigo hasta que te cures. Y cuando te cures me olvido de ti. Bueno, te cures o lo que sea, pero a mí no se me ocurre que me veas hoy tú, mañana te ve otro, ¿me explico? A mí esto que vayas a una consulta de psiquiatría y te vea un día cada uno distinto me parece lo más inaudito posible. Y esto está ocurriendo. Está ocurriendo, ¿por qué? Porque se ha perdido ese compromiso. Y una de las cosas que a mí siempre me ha conmovido, y de ahí viene el libro sobre la muerte, a mí me impactó mucho el primer suicidio que me tocó, que no era ni paciente mía. Yo estaba vamos,
en Banbury, que era la ciudad, el Tudela era Banbury. Yo estaba en Banbury y yo llevaba varios servicios, entre ellos llevaba una unidad de pacientes. Y había una chiquita, yo entonces andaría a mis 24 o 25 años, monísima, extraordinaria, listísima, de la Universidad de Oxford, de 18 años, que la llevaba mi jefe, que venía una vez al mes, la veía, y le habían puesto además una enfermera para cuidarla, y yo, vamos, era simplemente el vigilante tal. Bueno, pues esa chica se ahorcó. Y eso me tocó todo a mí. Ahí me tocó todo. Es decir, de repente me llaman que se ha colgado y entonces tengo que ir yo a descolgarla. Yo 24 años, ella de 18, una monada de cría, y ya que yo la colgué, la tuve que intentar resucitar, no se resucitó, me tocó todo el trámite de ir al depósito, de tener que atender a los padres que venían. Me acordaré toda la vida, y así empecé, lo pongo en el libro, me acordaré toda la vida al padre mirándola, era hija única y hija tardía, de una familia hija única, que se ahorcó. Luego descubrimos que se había ahorcado porque habían venido los padres y ella había cogido del coche de los padres una cuerda, que nadie sabíamos que tuviera esa cuerda. Bueno, total. Pues aquello me impactó muchísimo, vamos, me impactó. Además, pues allá se hace el coroner, que es un personaje jurídico que, bueno, que juzga si has hecho bien o se han hecho bien las cosas. Pues aquello, como yo era en aquellos años un español allá, era como un moro aquí hoy, como un morito, pues éramos, pues, en fin. Entonces, el coroner estuvo pendiente de a ver si yo había cometido no sé qué errores, que no, afortunadamente, no, bueno, vamos, eso sí, todavía me acuerdo, y no me olvidaré nunca, fíjate que tenía un ictus, todavía me acuerdo de su nombre y su apellido, de aquella chica, y no, Rosalind Barstow. No se me olvidará nunca, porque me marcó. Vicente, bueno, las dos, vamos a ver, hay tantos temas pero vamos a intentar acabar para ahí cuarto con algunas otras historias. Citabas lo de la hija, dices en el libro también, en las muertes, la más dura, la de un hijo o una hija, sí. La segunda, la pareja, tú pasaste por ahí también y hablas de todo eso en el libro. Yo quería hacerte alguna pregunta, gente que ha estado, yo qué sé, y tú conocerás, en África y demás, dicen, ¿qué tiene aquella gente? Pues casi nada, no tiene casi nada, están buscando a ver qué comer y tal. Es verdad que cada vez que cuanto más ricos somos una sociedad rica, privilegiada, más problemas de salud mental, ¿o no? Sí, más problemas porque se valoran más determinadas cosas. Mira, yo conozco un poco África porque en el 72, siendo presidente de Médicos Mundi, fui allá, ya sabéis que la diócesis hizo allá un hospital de Nemba, y yo fui a preparar aquello y estuve varias veces en Nemba. Y para mí fue una sorpresa. Allá aprendí también muchas cosas. En aquel viaje del 72 a Nemba, que estuve un mes, aprendí muchas cosas. Entre ellos, cómo podían ser felices aquella gente con una pobreza inaudita, pero eran felices, sonrientes, cariñosos. Y entonces yo, en fin, también hay una anécdota que entonces estaban los curas de aquí, de Pamplona, llevaban aquella diócesis, luego ya se volvieron. Y me acuerdo que un día el cura me dice, ten cuidado con las monjas. Y digo, ¿cómo cuidado con las monjas? Y dice, mira, que esto es lo de la virginidad y tal. Y digo, bueno, pues yo ya casi diciendo, se me van a echar las monjas encima. Pero bueno, sí. Bueno, aprendes muchas cosas. Y efectivamente, allá los locos no existían. Yo llevé de aquí, erróneamente, medicinas para los enfermos mentales. Claro, allá no existían. Había alguno que se le podía diagnosticar que andaba suelto, pero bueno, no. Aquí lo que pasa es que aquí lo que tenemos es mucha ñoñez, yo creo. Es decir, yo el otro día, por eso decía que me parece a mí que nos estamos curtiendo cada vez menos. Es decir, que cuando has visto en tu momento cierta necesidad, a mí me parece que a los hijos se les está educando muy mal en general. Supongo que a todos vosotros muy bien. Pero el resto lo están educando mal. Creo que les está educando mal a los hijos.
Creo que, bueno, a los hijos tienen que saber que se les quiere, pero hay que ser rígidos, duros. Vamos, duros, hay que exigirles y se tienen que exigir ellos a sí mismos. Y yo una de las cosas que veo, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora, por ejemplo, en psiquiatría contratas a un psiquiatra y lo que más le interesa es si va a estar libre sábado y domingo, si no sé qué, es decir, casi nunca te hablan del paciente. No digo que sean todos, pero no hay ese compromiso que yo pienso que si hay algo que es importante en la psiquiatría es la relación de ayuda. La relación de ayuda es que una persona ayuda a otro, a que el otro ponga los medios para salir de sus problemas, de sus dificultades y tal. Que es el papel que tienen los padres con los hijos. Los padres no son... yo soy de los que estoy convencido además que los hijos no son posesión de los padres. Pero los hijos sí que tienen derecho a que los padres tengan una relación de ayuda con ellos. Es decir, los padres tienen que respetar a los hijos, tenemos que respetarlos, pero tenemos que saber que son ellos los que se tienen que hacer a ellos mismos. Y que nosotros les tenemos que crear un ambiente de todo tipo en los que ellos puedan crecer como personas por dentro. Y esto, pues no está... Ahora estamos todos... Bueno, ellos están con el aparato todo el santo día y con los chismes y tal. Lo mismo que estamos los adultos. Yo creo que el problema de los adultos es que estamos atontados. Vamos, si sigues a todos los mensajes que te llegan... Yo, afortunadamente, como no soy neonativo de nada, sino, vamos, de informática, eso he aprendido justico a defenderme y a mi móvil y punto. Y además me niego a meterme en estas cosas. Pero yo creo que ahora hay más caos, hay más falta de salud y no sé, yo creo que tengo fe que hay gente muy maja, gente joven muy maja, por otro lado, actualmente, ¿no? Pero, no sé. El otro día hablabas de la deshumanización en Solasvide. Has citado algo, una pregunta que daría para 3 horas, pero ¿nos puede dar Vicente Madoz la fórmula de la felicidad, nada menos? Aquí todo el mundo quiere ser feliz. Yo te la doy, pues yo te la das, a ver, venga. Sí, yo todos te la doy. queremos apuntarla además. Sí. Bueno, no, yo defiendo la he copiado, la he copiado a Kant. La satisfacción con el propio ser. La felicidad es la satisfacción con el propio ser. ¿Qué quiere decir? Dicho en mi lenguaje, yo estoy contento porque estoy contento con lo que he hecho. Reconozco que me he equivocado en muchas cosas que si volvieran a hacer las haría distinta. Pero sé que las hice de buena voluntad o lo intenté, tal. Pero soy responsable, me considero, bueno, que he ido creando mi pequeña obra, mis cositas. No, vamos, precisamente de las cosas que me hicieron VIP no me valen casi ninguna, pues es lo menos importante para mí, pero sí he encontrado una paz interior razonable, creo que soy responsable, soy autónomo, me valgo por mí mismo y disfruto. Y hay dos cosas que hay que cultivar. Una es la esperanza, saber que con empeño y con poner fuerza de ti mismo puedes lograr las cosas, puedes lograr parte de esas cosas. Y luego, bueno, ¿ves? Ahora se me ha olvidado la otra. A ver, la alegría, exactamente. Hay que cultivar la alegría. La alegría viene de ser animado, vivo. Y a mí hay una... fíjate, a Fernando Savater no le gusta mucho algunas chorradas de él, pero Fernando Savater tiene una definición de alegría que es... él dice, la alegría es la apuesta deleitosa por la vida. La alegría es ¿qué es alegría? Tener ganas de vivir. Y yo esto lo he cultivado, yo tengo ganas de vivir. Y ahora mismo, cuando acabe, tengo que ir porque voy nada menos que a Corella, a comer con unos amigos, pues porque me encanta. Ahora voy a los pueblos, disfruto de los pueblos, me han quitado el beber, pero bueno, puedo beber un poco. Es decir, y por eso el otro día decía, mi última tarea es
disfrutar, y ahora disfruto mucho. Disfruto viniendo aquí, ¿eh? Aunque soy tímido. Y si os contara la primera vez que hablé en público con 16 años, que estuve con diarrea, toda la semana anterior con diarrea, haciendo pis, todo eso que dices de nervios que te ponen, todo lo estuve yo, ¿eh? Pero, y hablé, que ya digo, estaba yo en esto, y me pusieron, pobres mujeres, debían ser unas señoras de la Acción Católica. Fue Javier Osés, no sé si le suena a alguien, un obispo. Bueno, este me dijo que tenía que hablar. Y yo, que era muy tímido, dije que ni hablar. Y esto ya digo, muy mal, una semana horroroso. Total, me empujó y me metió, era muy parecida a esto, baticas así, y un montón de... Y me dice, bueno, piensa que estas son todas chinas y tú di lo que te dé la gana. Y yo dije, joder, y empecé a hablar. Oye, desde entonces he hablado. Desde entonces, bueno, dije, oye, me gustó aquello. Y a pesar de mi timidez, que soy, lo paso muy... Vamos, yo soy de tú a tú. Yo me defiendo mucho en el dual. Ahí me manejo muy bien. Pero en grupo soy vamos, yo he sido director de Argibí de mucho tiempo, con deciros que cada vez que teníamos cenas de Navidad y tal, todo el mundo se apostaba por no sentarse a la mía para no aburrirse, ¿eh? Y yo lo sabía. Y yo me sentaba siempre al final de una esquina y decía, a ver qué desgraciado le toca al lado. Oye, Vicente, tú has dado muchos cursillos matrimoniales, tal. Dinos resumidamente por qué no hay que casarse enamorado nunca. Hombre, porque sí, bueno, eso si leéis mi libro entenderéis. El enamoramiento es una cosa muy superficial, ¿eh? El enamoramiento es una fantasía, pero te desenamoras. Cuando llevas el tiempo te desenamoras, ¿eh? Entonces, bueno, en mis tiempos, bueno, yo me enamoraba tanto que me enamoraba 2 veces en el mismo baile, y me acuerdo una vez que me enamoré de 2 que eran hermanas encima, me declaré a las 2 que eran, y les debí gustar porque se contentaron entre ellos, se enfadaron tanto que no me han vuelto a hablar en el resto de mi vida, ¿eh? Pero vamos, el enamoramiento es que te inflamas, te parece que no puedes vivir sin ella, la idealizas, etcétera, pero eso es muy superficial, eso son emociones. Y lo importante no son las emociones, que es donde estamos viviendo ahora todos. Ahora, en el COVID, se han vivido mucho las emociones, pero no hemos trabajado de dentro, de dentro son, el afecto, la disposición afectiva, que es lo más profundo que te tienes que trabajar, y los sentimientos. Esas son las cosas que hay que trabajar, pero esas te las tienes que trabajar tú. Entonces, la relación de pareja no puede basarse sobre un enamoramiento. Sí es cierto que a veces, después de ese enamoramiento, hay una crisis y después puedes seguir haciendo una relación de pareja. Pero la relación de pareja incluye unos elementos mucho más profundos en la persona, y bueno, y que al final una pareja tiene que ser los amigos íntimos, tienen que ser de una verdad absoluta, total, tienen que ser libres, es decir, no tienen que depender el uno del otro, y tienen que ser autónomos, totalmente autónomos. Entonces, ese es un rollo. Yo escribí un libro sobre esto, yo he estado 30 y pico años dando cursillos prematrimoniales, y cuando me di el ictus y vi que ya no me dejaban hablar, porque me dijo el médico, ya no puedes hablar, hoy le desobedezco, ¿eh? Pero bueno, me dijo, no, porque no te van a venir las palabras y te vas a poner nervioso y va a ser peor. Bueno, pues yo escribí el primer libro por un vecino que se empeñó, y en los 2 últimos fue cuando ya me dio el ictus. Entonces escribí todo lo que yo trabajaba en los cursillos prematrimoniales, ese libro sobre bueno, yo estaba, y además he estado perito, vosotros que auditáis, yo he sido auditor o perito, como se llame eso, con la diócesis, todas las nulidades y... Bueno, en principio me tocó la época que eran las separaciones.
las separaciones matrimoniales se hacían por la Iglesia, en los años 70 y por ahí. También me tocó aquello y últimamente sí, las nulidades. Soy un experto en nulidades, no sé cuántas cientos de nulidades me ha tocado en esto, ¿no? Pero bueno, casarse enamorado es una locura. Y por último, bueno, el tema de la muerte, no sé si es una manera muy así de acabar, ¿no? Esto de con los Sí, Sanfermines, pero sí, pero bueno, tú dices que sí, o sea, ¿no? Sí, Claro. la muerte es el llegar a tu máximo. Es como subir la montaña. Sí, pero cuando subes la montaña, tú vas subiendo y sabes que desde allí hay una perspectiva alucinante y qué bonito va a ser todo, pero cuando subes por la vida no sabes lo que va a haber ahí, ¿no? Entonces eso siempre da, Sí, da miedo. pero tú sabes, dicho así, en fin, un poco traperamente, todos tenemos que hacer nuestra propia obra. Vamos, todos los que hayáis pasado la crisis del cambio, que es antes eran los 40, ahora suelen ser los 50, y habéis pasado por la época tonta que los varones os habéis enamorado de jovencitas y las jovencitas no os habéis enamorado, pero casi también de algún jovencito, y en fin, cuando han pasado todo ese tiempo, lo importante es hacer la gran tarea que es la unificación interior. ¿Qué es la unificación interior? Que todos hemos ido componiendo, nosotros somos, imaginaos una estatua. Hemos ido haciendo nuestra propia estatua, hemos ido creando nuestro propio carácter. Nacemos con un temperamento, pero creamos nuestro carácter. Hemos creado un carácter y hemos ido haciendo esto. Pero no hemos tenido tiempo, desgraciadamente, pues para... Y esa estatua que hemos creado tiene agujeros por dentro, vacíos, que han quedado sin llenar. Entonces, a partir de los 50, lo que tenemos que es hacer aquellas cosas que no hemos tenido tiempo de hacer antes. Leer determinados libros, pensar determinadas cosas, reflexionar, filosofar. Todos filosofamos, aunque creamos que no. A mí me parece que quitar la filosofía es una idiotez, porque filosofar es con natural al ser humano. Bueno, y unificarse interior, ¿qué es? Pues que yo me he dado cuenta que muchas cosas que yo creía que ya había aprendido no las tenía. Las he ido aprendiendo ahora que he tenido más tiempo de pensar o que he tenido tiempo de tal. Por eso, los que tenéis ya cierta edad, no os olvidéis de unificar interior. Que vuestro interior no esté vacío, no sea algo que al romper digas, oiga, no había nada dentro. No. Tenemos que llenarnos por dentro. Y cuando te llenas por dentro, vas teniendo cada vez menos tiempo, menos miedo a morir. Mi única duda es la duda que podemos tener todos. Yo soy creyente y pienso que hay algo detrás muy complicado y muy difícil. Pero aunque no pensara eso, digo, bueno, pues si no hay, pues me muero y punto, y ya está, tampoco pasa nada. Pero sí que creo que yo voy a dejar algo, un poquito a mis hijos, a la gente que se ha formado conmigo, ¿me entendéis? Yo creo mucho en la humanidad como total, es decir, no como seres individuales. Yo creo que ser humano y ser humanista es que te preocupe la humanidad, la totalidad, la globalidad, el todo. Y para eso es muy necesario que cada uno de nosotros tengamos un fondo, el fondo personal que llamaba Ortega y Gasset, el fondo personal. Y que, dicho de otra manera, es la espiritualidad. La espiritualidad que a todos nos suena a religiones, pues no. Yo creo que todo el mundo, aunque sea el ateo más ateo del mundo, tiene que cultivar su espiritualidad, que es los afectos, lo profundo de los afectos, que es la disposición afectiva, los afectos, todo el mundo interior de uno, y dejar lo de fuera, que son las sensaciones, las pasiones, eso dejarlo, y las emociones, eso son, con emociones, sensaciones y pasiones no se va a ninguna parte. Eso sí que os lo puedo transmitir como 52 años de ejercicio profesional y más de 20.000 personas que he hablado con ellos. Solo si no te cultivas por dentro, llamadlo como queráis, cultivarte, crecer, madurar, lo que le deis, y si no te cultivas es más difícil ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad es estar contento conmigo mismo. Yo a lo mejor soy idiota, pero estoy muy contento conmigo mismo. Y a mí que me quiten lo bailado.
Bueno, pues con este mensaje así positivo, 2:17. Yo no sé si alguien quiere preguntar o comentar o cuestionar algo aquí a Vicente Madoz para acabar, pues lo puede hacer a la 1, a las 2. Por aquí, José Antonio, es, para que sepas, nuestro informático. O sea, no sé si le vas a querer mucho, porque has dicho la informática, no quieres saber No. nada, pero... La informática depende cada uno cómo la use. ¿No? Sí. Sí. Yo la uso para mí muy bien, para la mía muy bien. Para los padres de hijos con adolescencia aguda, La mejor época de la vida es la adolescencia. Sí, no, bueno, no, yo creo, yo iba mucho, fijaros, si alguno se formó en Ursulinas de entonces, yo iba mucho en Ursulinas, iba con adolescentes. Yo me he reunido con muchos adolescentes de aquella época, gente que ahora ya son mayores, ¿no? Y entonces me acuerdo que lo primero que siempre les hacía una primera broma de decir, bueno, ¿qué es eso de reflexionar? Y todo me decía, pues darle vueltas a la cabeza. Y digo, que no, reflexionar es reflejar. ¿Reflexionar qué es? Algo importante. Es que todos los que estamos aquí somos dueños de nuestra propia vida. Y reflexionar es verte como si fuera un espejo. Te tienes que estar viendo personalmente en ese espejo. Eso es lo primero que tienes que transmitir a tus hijos, que ellos son responsables de ellos mismos y que tienen que verse cómo van, si están contentos con ellos mismos, si se gustan, si no se gustan, y que vosotros le podéis ayudar, les podéis dar consejo, lo que sea, pero bueno, tampoco... No, mira, precisamente a mi hija, todos mis apuntes que yo tenía un montón de adolescencia, porque, se los di a mi hija, a Clara, porque, bueno, era un tema que siempre me ha gustado mucho. En las escuelas de padres hablábamos de eso todos los días, pero claro, para eso sería necesario reunirte todos los sábados 2 horas o 3 para hablar de eso durante un curso. Pero sí sería muy bueno. Yo no sé si se hacen ahora escuelas de padres o no, pero yo me monté de montar, yo lo introduje esa figura de la escuela de padres y se funciona en muchos sitios. Pero cuando empezamos a hablar luego a nuestros hijos de esto, de reflexionar, o del sexo, de tal, cuando empiezas se te escapa ya esta época. Sí, bueno. Es como lo enganchas. No. Los hijos saben muy bien. Primero, tienen que saberse muy queridos por vosotros. Es importante que se sientan tremendamente queridos por vosotros y que sientan que vosotros les apoyáis por encima de todo, pero que les respetáis y que son ellos los que tienen que resolverse los temas. Ese esquema es fundamental. ¿Por qué? Yo te aseguro que esos, al final, durante la adolescencia, no suelen casi nunca quedar con los valores de los padres, pero cuando llegan a la tercera adolescencia o juventud, recuperan los valores de los padres. Eso ocurre siempre que ha sido una adolescencia normal. Mientras tanto, pues sí, papá, déjame, bueno, no sé, yo estoy más perdido con todas las cosas de los aparatitos estos, porque ahí ya me pierdo. Eso no me ha tocado a mí vivir. Pues mira, para acabar, el Facundo Nanes, que es un neurólogo muy interesante, hablando de todo esto, dice, en Las preguntas siguen, que es un libro también muy interesante, pide reducir la utilización de la tecnología y dice, estar en una reunión y mirar el WhatsApp, pues es hacerlo todo mal, porque ni te vas a enterar de la reunión ni vas a mandar el WhatsApp a otro, y dice que en un futuro vamos a valorar mucho como algo premium, dice, como la comida orgánica, el contacto humano. Y ese mensaje yo creo que también está calando, que ir hacia otro tipo de utilización de las tecnologías un poco más racional, ¿no? Pero bueno. Yo creo que es muy importante la relación cara a cara, y a los que tenéis hijos, la relación de ayuda. Saber que ayudamos a esos críos, que no los formamos, que no queremos que sean como nosotros, sino que sean ellos, que es distinto, porque cada uno nace como nace, con sus
vamos, genéticamente no todos tienen la misma constitución y... Bueno, si alguien alguna vez quiere de mí, yo tengo mucho tiempo libre. O sea, Bueno, agradecemos a Vicente y un aplauso. Vale, bueno, solemos dar un pequeño obsequio de modesto en cuanto al precio, pero muy importante en cuanto al valor. Ya sabéis que el valor y precio es muy diferente. Y son un par de libros, algunos lo hemos citado aquí en la conversación, que no sé si los tendrás, pero espero, en todo caso, que te guste. Uno de ellos, precisamente, de lo que hablaba ahora del neuro. a ver, Vamos a ver. qué complicado lo habéis hecho. Vamos. Tan bonito, tan ¿Qué lo ha bonito. puesto tan bonito? Aquí. Bueno, las preguntas siguen y lecciones de Sí. un siglo de vida. No he leído ninguno, los dos me interesan mucho, estaban en mi lista de compra. Mira, De no veras. lo hemos preparado esto, ¿eh? O sea, No, de veras, ¿eh? Estaban en mi lista de compras, que suelo comprar de vez en cuando, ¿eh? De estos tochos, ¿eh? ¿Y por qué? Porque todos estos que son un poco de ensayo, más que... He descubierto que no me gustan demasiado las novelas. Yo me jubilé pensando que iba a leer mucha novela y nada, bueno, pues sí, le coges de policíaca alguna, te entretiene, pero no. Pero me gustan las que puedo subrayar y sacar cosas. pues aquí vas a subrayar mucho. Ya lo sé, ya lo sé. Muy Sí, interesante, muy pues interesante. muchísimas gracias a Vale, todos. gracias.